Bienvenidos nuevamente a la clase. En esta clase vamos a ver la tensión y aplicando las leyes de Newton. Acá tenemos tres ejercicios que son los que vamos a trabajar en esta clase o en este video. Como ustedes pueden notar, hay tres diferentes formas en cómo podemos encontrar ejercicios con tensión. En el primer caso, que es en el caso donde está la masa de 30 kilogramos y la masa está totalmente suspendida de la tensión. No hay ningún plano, no hay ninguna mesa, como en los otros dos casos que ustedes pueden notar, tenemos planos inclinados, pero en el primer caso solamente tenemos una masa, un cuerpo que está allí suspendido por una cuerda. ¿Listo? Calcular la tensión de la cuerda. ¿Listo? Tenemos un cuerpo de 30 kilogramos. Ahora, lo primero que debemos comprender, como dije al principio, es que el peso y la masa son dos cosas muy diferentes. En este caso tenemos 30 kilogramos, ¿listo? Y cuando tenemos la masa, por lo general debemos inmediatamente cambiarlo al peso. No podemos trabajarlo todo en masa, debemos cambiarlo a peso. Cada vez que veamos masa, automáticamente, yo creo que desde el principio, para evitar problemas más adelante, vamos a cambiarlo al peso. Peso es igual. La masa es lo que vale acá en kilogramos, que son 30 kilogramos. 30 kilogramos. Por la gravedad. Y la gravedad la vamos a trabajar como 9,8 aproximadamente. Entonces 9,8 metros por segundos al cuadrado. Entonces colocamos por acá metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Entonces vamos a multiplicar esto en la calculadora para ver cuánto nos da como tal el peso. Eso es igual a 294. Y como estamos hablando de peso y tenemos kilogramos, porque hay que multiplicar las unidades de medida, ¿no? Tenemos kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, eso nos queda newtons, ¿vale? Entonces peso es igual a 294 newtons. Y ese sería el peso de este cuerpo o de este bloque que está acá. Voy ahora a dibujar el diagrama de cuerpo libre para ver cuáles son las fuerzas que influyen en ella. Entonces, ok, este cuadro que está acá lo voy a llevar por acá y le voy a sacar su diagrama de cuerpo libre. Es decir, voy a ver cuáles son las fuerzas que actúan en ella, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Esto que voy a hacer a continuación se hace en todos los ejercicios. ¿Listo? Entonces, comienzo. El eje de las X es este. Ese sería el eje de las X, que lo voy a colocar de otro color para que podamos ver la diferencia. Eje de las X. Y el eje de las Y, que iría entonces totalmente perpendicular al otro. Listo. Y lo voy a colocar de azul para que quede diferente. Entonces vamos a aplicar el principio de Newton, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Pero lo vamos a hacer tanto en X como en Y. Entonces lo siguiente sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Entonces vamos ahora a ver cuáles son las sumatorias de las fuerzas en ambos casos. Vamos a ver en el eje de las X. Ustedes pueden notar que no hay ninguna fuerza. En el lado de las X no hay ninguna fuerza. No hay una tensión, no hay una persona moviendo o sosteniendo el bloque. Se dice que las fuerzas en X no existen. Vamos entonces en el lado de las Y, es decir, en el color azul. Para el color azul sí tenemos algunas fuerzas que interactúan en ellas. Entonces vamos a escribir esas fuerzas en orden. ¿Listo? Primero, en el lado azul, es decir, en la forma vertical. En la parte de arriba del bloque, ¿listo? Tenemos algo que está sosteniendo el bloque, que es la cuerda, ¿correcto? En la parte de arriba del bloque. A esa cuerda anteriormente habíamos estudiado que se le llama tensión. Así que la voy a escribir. Tensión es lo que está en la parte de arriba. ¿Qué otra fuerza interactúa o está en el eje de las Y? Pues el peso. Quiere decir que hacia arriba está la tensión y hacia abajo está el peso. Entonces vamos a colocar el peso. Y el peso en física se escribe con la letra W. ¿Listo? Entonces W escribo por acá. Entonces como el peso va hacia abajo y va en contra de la tensión, se coloca negativo. Entonces sería tensión menos peso. Esas son las únicas dos fuerzas, ¿correcto? No hay más fuerzas. Está la tensión y el peso. Y esto va a ser igual a 0. Una vez que usted haga esto, básicamente ya terminó el ejercicio. No hay que hacer más. Simplemente sustituir los valores.
Vamos a sustituir los valores. Habíamos dicho que el peso en física se trabaja con W y sabemos que el peso, que acá lo tenemos al ladito, que nos dio 294 newtons, lo vamos a sustituir. Escribimos tensión menos el peso, que es W, que es 294 newtons. Escribo 294 newtons es igual a 0. Listo. Ahora vamos a despejar, porque recuerden que nos están pidiendo la tensión de la cuerda. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos la variable tensión. Tenemos una ecuación y en la ecuación tenemos tensión menos 294 newtons igual a 0. ¿Qué hacemos para despejar la tensión? Pues pasamos el 294 newtons que está negativo, lo pasamos al otro lado positivo con el 0. Y no es necesario escribir el 0 porque ustedes saben que todo número que se le sume un 0 pues no tiene sentido. Entonces escribimos tensión es igual. Y este 294 que está acá negativo lo pasamos al otro lado positivo. Y nos quedaría 294 newtons. Y listo. Preguntas, dudas, inquietudes o aportes hasta los momentos. Profe, ¿cómo es lo de los signos? Ah, ok. Cuando el peso va, como el peso va hacia abajo, pues se coge negativo. Y la tensión, como es hacia arriba, se coge positivo. El peso siempre se toma como negativo. Este es el segundo ejercicio. Para poder resolver este ejercicio, ya vemos que está el bloque o la masa en un plano inclinado. Este se llama tensión en plano inclinado, así se consigue. Tensión en plano inclinado. Lo primero que debemos comprender de este ejercicio, pues son las tres cosas que les comenté al principio. Número uno, pues que se aplican las leyes de Newton, ¿vale? Y que está obviamente en inercia, que no hay movimiento. Número dos, que el peso es diferente a la masa. En este caso tenemos 425 newtons. ¿Eso es peso o es masa? ¿Ustedes qué opinan? Eso es peso, ¿no? Eso es peso. ¿Por qué? Porque está en newtons. Son 425 newtons y como es newtons, eso es peso. O sea, W. ¿Listo? Ya no tenemos que hacer ninguna transformación porque ya el ejercicio nos da transformado la masa en peso. Ok. Y lo otro que debemos comprender es el diagrama de cuerpo libre, es decir, hallar las fuerzas en X y en Y. Para hallar las fuerzas en X y en Y es necesario, escuchen esto porque esto es la clave del ejercicio, es necesario coger ese bloquecito de masa y colocarlo en un plano totalmente horizontal. Acá está inclinado con un ángulo de 35 grados. Pero para poder hallar el diagrama de cuerpo libre o las fuerzas que interactúan en X y Y, es necesario colocar este bloque y colocarlo en un plano totalmente horizontal. Por eso lo dejé acá así. Y lo voy a voltear de manera tal que me quede en un plano horizontal, que yo creo que ahí ya me queda horizontal. Listo. Ahí me quedó horizontal. Lo fui girando hasta que me quedara en un plano totalmente horizontal. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago con esto? Ahí es donde voy a empezar a aplicar las fuerzas en X y en Y. Voy a trazar una línea para identificar la fuerza en X y las fuerzas en Y. Tenemos ejes, el de las X y el de las Y. Si ustedes se dan cuenta, el peso, que era de 425 newtons, nos quedó en medio de X y Y, ¿sí? Nos quedó en toda la mitad, lo que quiere decir que hay que tener mucho cuidado con esto porque aquí cambia un poquito la cuestión. Vamos a continuar. Ahora, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las fuerzas que interactúan tanto en X como en Y. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que interactúan en X o en Y. X, si lo vamos a trasladar más o menos al dibujo original, la X sería una línea que va por acá y la Y sería una línea que va por acá, ¿sí? Más o menos así quedaría los ejes en el plano original. Entonces, en el lado positivo de las X, es decir, en este lado de acá, vamos a ver cuál es la fuerza que interactúa por ese lado. Como ustedes pueden ver, en ese lado está la cuerda y la cuerda se denomina con la T de tensión. Bien, entonces escribo por acá T de tensión, que está por ese lado. Ahora, vamos con el otro lado de la X, es decir, por este lado de acá. Y usted dirá, profe, ahí está el peso. Sí y no, ¿ok? Porque el peso no está ahí. El peso está en la mitad de X y Y.
¿Qué es lo que se encuentra en esa parte de atrás? Se encuentra el peso, pero en el eje de las X. Porque el peso original está en el medio. Pero como está en el medio, quiere decir que hay cierta fuerza que interactúa tanto en X como en Y. Quiere decir que en la parte de atrás tenemos un peso. No es el peso como tal del bloque, no es 425, pero es un peso que se llama peso en X, así se le llama. Entonces coloco peso o W en X. Listo. No tenemos más. Esas son todas las cosas que interactúan en el eje de las X. Vamos con el eje de la Y. En el eje de la Y tenemos hacia la parte de arriba, es decir, hacia este lado de acá, tenemos algo que se llama normal. Recuerden que ya hablamos de eso en la introducción a este tema. La normal es una fuerza que se encuentra totalmente perpendicular al plano, donde está el bloque. ¿Listo? En el ejercicio anterior no había normal, porque el bloque no estaba sobre ninguna superficie, simplemente estaba suspendido. Entonces, como no estaba sobre ninguna superficie, no existía la normal. En este caso, como el bloque está sobre una superficie, existe la normal. La normal está hacia la parte de arriba, entonces acá coloco la normal. Listo. Y luego, hacia la parte de abajo, es decir, hacia este lado de acá, tenemos el peso, pero no el peso del bloque, sino el peso en el eje de la Y. Entonces coloco acá, hacia acá tenemos la W en Y, ¿sí? Porque es el peso en Y. Y este negrito que está acá sería el peso, W, el peso como tal del bloque. Para continuar, lo que tenemos que hacer es lo que hicimos en el ejercicio anterior, escribir la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de la fuerza en Y igual a 0. ¿Listo? Tenemos que hacer esos dos procesos. Quiero que puedan notar algo. Para poder hallar la tensión, debemos identificar en qué plano o en qué componente se encuentra la tensión. ¿Se encuentra en el componente de las X o se encuentra en el componente de la Y? ¿Dónde se encuentra la tensión? En X, ¿no? En las X. En las X, correcto, porque está tensión y peso en X. Quiere decir que si queremos hallar la tensión, no es necesario trabajar el componente de la Y, o sea, no es necesario. Si te piden por casualidad calcular la normal, ahí sí tocaría trabajar el eje de la Y, pero como no te está pidiendo en este momento calcular la normal, sino solamente te pide calcular la tensión, entonces vamos a trabajar única y exclusivamente con el componente de las X. Sin embargo, si en algún ejercicio a usted se le pide calcular la normal, usted va a repetir los mismos pasos que vamos a hacer en X, se repiten en Y. Listo, los mismos pasos. La normal como va hacia arriba sería positiva y el peso en Y como va hacia abajo iría negativo, ¿vale? Entonces vamos a ir con las componentes en X. Voy a borrar por acá las componentes en Y, porque como no la vamos a utilizar, en X tenemos la tensión que iría hacia el lado positivo de las X, entonces tensión menos, recordemos que el peso siempre va a ser negativo porque va en contra y pues va en este caso también el caso negativo de las X, entonces menos el peso en X, W en X. Esto va a ser igual a 0. Y eso es todo en el sentido de la ecuación. No hay que hacer más en la ecuación, son las únicas fuerzas que interactúan en el eje de las X. Sin embargo, hay algo muy, pero muy importante que no podemos dejar pasar por alto. No conocemos el peso en X. ¿Listo? No lo conocemos. Si conociéramos el peso en X, como en el ejercicio anterior, simplemente pasamos para el otro lado del peso y listo, tendríamos la tensión. Pero como no conocemos el peso en X, debemos encontrar o saber cuánto es este peso en X. Para eso vamos a necesitar las razones trigonométricas. Quiero enseñarles como una especie de truco en la física que siempre se repite también. El ángulo que ustedes ven al principio del plano, siempre esos 35 grados van a ser estos mismos de acá. Cuando el plano le diga que valga algo, 35, 45, 50, 60 grados,
siempre esos mismos ángulos es el mismo ángulo que está allá arriba. Entonces quiere decir que conozco, aparte del peso, conozco este ángulo que es 35 grados. Ahí lo escribí, 35 grados. ¿Listo? Con esto es que vamos a aplicar las razones trigonométricas. Voy a pasar por acá y voy a escribir ese triángulo con el ángulo que ya conocemos. Entonces, y lo que vamos a hacer a continuación es escribir los valores que ya conocemos. ¿Listo? Hemos dicho que conocemos este pequeño ángulo de acá que vale 35 grados. ¿Sí? Estoy volviendo a dibujar esta partecita de acá. Conocemos esta línea que es la hipotenusa, que sería el peso o la W, y la parte de atrás, es decir, esta parte de acá, la que acabo de dibujar en el plano original, si se dan cuenta es la misma línea, escuchen esto, es la misma línea de la que está arriba, ¿sí? Es la misma línea de la componente de X. Se llaman líneas paralelas porque son las mismas, van paralelas, lo que quiere decir que esta parte de abajo es el peso en X, porque es la parte de arriba de X, peso en X. ¿Listo? Que es este mismo de acá, peso en X. Y pues la otra parte no la necesitamos, pero ese es el peso en Y. Tenemos ya básicamente lo que necesitamos. Tenemos un triángulo rectángulo, porque acá está el ángulo de 90 grados, eso lo vimos el periodo pasado. Este es el ángulo de referencia, 35 grados. Vamos a ver, la hipotenusa, habíamos dicho, es el lado más largo, por lo tanto es la W. W es la hipotenusa. Y el peso en X, es decir, W en X sería el cateto opuesto, ¿correcto? Porque es el que está opuesto al ángulo de referencia, que es 35 grados. Entonces tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, me sirve para encontrar el peso en X, es decir, el cateto opuesto? Seno, coseno o tangente. A ver, ¿quién me puede decir de los que fue juicioso en trigonometría cuál de las tres razones trigonométricas me sirve para hallar el cateto opuesto? ¿El coseno, profesor? El coseno, no. 3, ¿No? 2. ¿O el seno? Vamos a recordar un poquito las razones trigonométricas. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. No tengo cateto adyacente. ¿Listo? Porque el cateto adyacente es el de abajo y no lo tenemos. Segundo, el coseno. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tampoco me sirve el coseno porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Entonces vamos a hallar es con el seno, que el seno es cateto opuesto con hipotenusa. Escribimos seno del ángulo, que ya sabemos que es 35, es igual al cateto opuesto, es decir, WX sobre la hipotenusa, que es el peso W. Vamos a hacer el despeje. El despeje es simplemente despejar WX, que es el peso en X, que es lo que estamos necesitando. Quiere decir que esa W que está dividiendo en la parte de abajo pasa al otro lado a multiplicar con el seno o el seno del ángulo. Escribimos entonces W, que es el peso, va a multiplicar con el seno del ángulo, que es igual a W en X, el peso en X. Vamos a colocar en orden. WX, o el peso en X, es igual a W, el peso. ¿Cuánto es que vale el peso? Vale 425 por el seno del ángulo. Seno del ángulo, que es 35. Entonces, seno de 35 grados. Listo. Para poder saber cuánto es el peso en X, lo que vamos a hacer es meter eso en la calculadora. Entonces escribimos 425 y lo multiplicamos con el seno de 35 grados por el seno de 35. Le damos igual y eso nos da 243 aproximadamente, 7. ¿Listo?
o bueno, 0,8 porque el que sigue es un 6, entonces se aproxima a una décima más. 243,8 aproximadamente. Listo, vamos a terminar con esto. Ya tenemos el peso en X, ahora vamos a sustituir el peso en X en la ecuación que tenemos de los componentes de X. Escribimos tensión menos el peso en X, pero el peso en X nos acaba de dar 243,8. Escribo 243,8 newtons, que es igual a 0. Para poder tener el valor de la tensión, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos ese 243,8 que está negativo, lo pasamos al otro lado positivo, con el 0, pero como el 0 no afecta en suma o resta, entonces escribimos que tensión es igual a 243,8 newtons. Y listo, esa sería la tensión en este ejercicio. Eso es todo lo que hay que hacer acá en este ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes, aportes hasta el momento con este ejercicio. Ese es el momento. Usted dijo que la parte de arriba iba a ser igual que la de abajo. Ah, ok, si quiero encontrar el eje de la Y. Ajá. Sí, es lo mismo, solo que pues la normal, en vez de tensión, sería normal, ¿cierto? Sería normal. Sería positivo. Sí, la normal sería positivo. Sería normal menos el peso en Y, igual a 0. ¿Menos? Sí, claro, porque el peso está hacia abajo, ¿no? Menos el peso en Y, Ah, sí. igual a 0. Yo le tengo... Bueno. ¿Por qué tiene ahí peso X en el rectángulo? Ah, ok, ¿por qué tengo peso en el rectángulo? Porque la línea que está en la parte de abajo es la misma línea que está arriba en X. Son dos líneas paralelas. El valor de esta es la misma de esta. Entonces, la línea que yo coloqué abajo representa el peso en X, que es la que está arriba. Lo hice simplemente para poder cerrar el triángulo, para poder tener el triángulo completo, pero representa la misma. Esto se hace siempre, ¿listo? Siempre se hace esto. Si yo quiero sacar la normal, o sea, si en un ejercicio me piden sacar la normal, 43, digamos, de ese ejercicio. El 243 solamente es ¿No? para el componente de X. La normal está en componente de Y. ¿Sí? O sea, para poder encontrar la normal tienes que hallar el peso en Y. El peso en Y. Es decir, vamos a ver si lo puedo aquí rápidamente. En vez de hacer acá el peso en X, voy a tacharlo aquí con esto. No hallamos el peso en X, sino hallaríamos el peso en Y, WY, acá abajo. Y entonces ahí sí aplicarías el coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Con el coseno hallas el peso en Y y vuelves a repetir el proceso que acabamos de hacer acá. Tercer ejercicio. Hallar la tensión de la cuerda cuando tenemos dos bloques, y en este caso los dos bloques, habíamos dicho anteriormente, la tensión de esta cuerda con dos bloques cuando los bloques están, como habíamos dicho anteriormente, en equilibrio, es decir, no tiene movimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar. Resulta que esta cuerda es una sola cuerda, ¿listo? Y está pasando como por una polea donde vamos a omitir la fricción, porque la fricción también puede hacer en la vida real un problema, pero en este caso vamos a omitir la fricción. Vamos a suponer que no hay fricción, que no existe fricción, lo que quiere decir que la tensión de la cuerda es como el doble, porque por un lado tiene un peso que le hace la tensión hacia al lado izquierdo, por decirlo así, y por el otro lado tenemos otro cuerpo que le aplica aún más tensión. Quiere decir que esta cuerda tiene básicamente por ambos lados recibe peso, por lo tanto debemos calcular la tensión en un cuerpo y luego la tensión en el otro cuerpo. ¿Listo? Y al final se suman las dos tensiones para calcular la tensión total. Eso es lo que hay que hacer. Calcular la tensión en un cuerpo, la tensión en el otro cuerpo y luego se suman las dos tensiones. Eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. ¿Como si fueran dos ejercicios diferentes?
como si fueran dos ejercicios diferentes, correcto. Tenemos dos bloques, un bloque de 41 kilogramos y un bloque de 239 newton. Ambos son como los dos ejercicios que hemos explicado anteriormente. El primero, el de 41 kilogramos, es como el ejercicio que hace un momento acabamos de explicar. Y el de 239 newtons es un ejercicio como el primero que explicamos en este video. Entonces, conocemos cómo resolverlo, cada uno de ellos. Sabemos que el segundo, como está totalmente suspendido, es mucho más fácil de solucionar. No hay que aplicar nada de seno ni coseno, sino que simplemente se ve las componentes en Y. Vamos a transformar, lo primero que vamos a hacer es transformar ese 41 kilogramos, que es una masa, la vamos a convertir en peso, en W. ¿Listo? Para eso vamos a multiplicar ese 41 con 9,8. Lo vamos a hacer directamente porque, como ya lo explicamos anteriormente, no pienso que sea importante perder el tiempo en esto. 41 por 9,8. 401,8 newtons. Listo. Ese sería el peso, el W. ¿Listo? Recordemos que vamos ahora a hacer el diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, pues los componentes en X, los componentes en Y. En X, los que están así, de forma horizontal, sabemos que hacia este lado tenemos la tensión. Lo hago rápido porque, como ya lo explicamos en el ejercicio anterior, hacia este lado tenemos el peso en X, hacia arriba tendríamos la normal y hacia abajo tendríamos el peso en Y. ¿Listo? Listo, 45 grados. Ok, listo. Tenemos ya entonces lo que es el peso. Ya identificamos todas las fuerzas que aplican sobre ella. Ya vimos el peso en X, el peso en Y. Vamos a calcular la tensión que se encuentra en el componente de las X. Quiere decir que no necesitamos trabajar el componente de las Y. Para continuar, volvemos a hacer el mismo proceso. Vamos a utilizar solamente el componente de las X. Entonces escribimos la fuerza en X, o el componente, lo voy a escribir por acá abajo. La sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Listo? Porque solo vamos a trabajar en las X, no necesitamos trabajar en la Y. ¿Cuáles son las componentes o las fuerzas que actúan en el eje de las X? Pues la tensión, que estaría positiva porque va hacia el lado positivo de las X, menos el peso en X, que sería negativo porque pues va hacia el lado negativo de las X y opuesto a la tensión. Esto es igual a 0. Listo. Ahora vamos a calcular el peso en X. ¿Cómo vamos a calcular el peso en X? Como lo hicimos en el caso anterior, aplicando las razones trigonométricas. Como ya habíamos estudiado, pues trazamos una línea acá en la parte de abajo. Podemos completar el triángulo y esa línea que acabo de trazar representa el peso en X. ¿Listo? Siempre se hace lo mismo, peso en X. Entonces vamos a hacer ese triángulo que ya conocemos. Como anteriormente ya expliqué cómo trasladar el triángulo y que aplicamos la razón trigonométrica del seno, ¿listo? Se aplica lo mismo. Sería seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que es WX sobre la hipotenusa, que es W. Ahora lo que vamos a hacer es el despeje. Pasamos la W a multiplicar con el seno. En orden nos quedaría WX es igual a W al peso por el seno del ángulo. Sabemos que el ángulo vale 45 grados. Vamos a sustituir. El peso en X es igual. W, el peso, lo calculamos que es 401,8 newtons. No voy a escribir el newtons para que me pueda el espacio, me alcance el espacio, por el seno del ángulo. El ángulo en este caso vale 45. Seno de 45 grados. Seno de 45. Listo, vamos a colocar eso en la calculadora a ver cuánto nos da. 401,8 por el seno de 45 grados, eso nos da como resultado 284,1.
Y listo, ya tenemos el peso en X. Lo que hacemos es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, sustituir este peso en X en la fórmula que tenemos acá. Tensión menos el peso en X, que es 284,1 newtons, igual a 0. Despejamos la tensión, el 284,1 que está negativo pasa al otro lado positivo. Tensión es igual a 284,1 newtons. Y este sería la tensión de la cuerda con respecto al primer bloque. ¿Listo? Recuerden que debemos encontrar la tensión en ambos bloques y luego sumar las dos tensiones. Es mucho más fácil, es como lo hicimos en el primer ejercicio. Simplemente escribimos los componentes en Y, porque en este caso solo está en Y. En X hemos dicho que no hay ningún tipo de fuerza, por lo tanto aplicamos la fórmula de la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en Y? La tensión que va hacia arriba, ustedes lo pueden notar acá, la tensión va hacia arriba y el peso va lógicamente hacia abajo. Entonces, tensión menos peso igual a 0. ¿Cuánto en este caso vale el peso? 239. Tensión menos 239 igual a 0. Listo, despejamos la tensión, el 239 newtons, me faltó la N allí, la pasamos al otro lado positivo. Tensión es igual a 239 newtons. Y esa sería la tensión del segundo bloque, que podemos llamar la tensión 2. A este la llamamos tensión 1 y a este tensión 2. ¿Qué vamos a hacer para terminar? Para encontrar la tensión total, debemos sumar tensión 1 más tensión 2. Es decir, debemos sumar 284 más 239. Metemos en la calculadora para hacerlo directamente. 284 más 239 y eso nos da como resultado 523,1. Quiere decir que la tensión total, escribo TT, tensión total, es igual a 523,1 newtons. Y eso es todo. Espero que ya con esto les haya servido para entender cómo calcular la tensión en caso de cuerpos cuando están sin movimientos.